Maestros de Reddit. ¿Cuál es su historia de "este estudiante es tan inteligente que da miedo"? Antes de comenzar, comenta qué cosa usarías en un apocalipsis zombie de arma, pero que no sea un arma. Comencemos. No soy profesor, pero quería contar esto. Había una vez un niño en el grado superior al mío en la escuela secundaria que pirateó la base de datos de la escuela y eliminó las calificaciones de todos. Fue expulsado. Lo atraparon porque presumía de lo que hizo. Una vez tuve un niño de preescolar que sabía leer y lloró porque estaba muy molesto con lo tontos que eran los demás niños. Uno de mis alumnos del jardín de niños sabía multiplicar, y no solo las multiplicaciones básicas como la tabla del 5 o del 10. Al principio, cuando sus padres me lo dijeron, yo creía que era el típico 2 por 2 o 10 por 10, pero puedes decirle 17 por 14 y lo sabe al instante. Es muy genial de ver. Estaba haciendo un rompecabezas de 500 piezas con unos niños, era maestra de preescolar. Terminamos el rompecabezas, a excepción de una pieza que no se encontraba por ninguna parte. Un niño entra, echa un vistazo al rompecabezas sobre la mesa y dice: "Oh, ¿se perdió una pieza? Yo sé dónde está". Alcanza otro rompecabezas de 500 piezas completamente diferente, rebusca durante unos 10 segundos, saca la pieza y la encaja. Le pregunto cómo sabía que estaba allí. Dijo que había hecho el otro rompecabezas por un rato y lo notó. Le pregunté cuánto tiempo hacía de eso. Me dijo que Navidad. Era febrero en ese momento. El niño tenía quizás 5 años en ese momento. Podría ser más memoria que inteligencia, pero eso fue una locura de ver. Un gran chico, en circunstancias un tanto terribles. Espero que haya tenido todas las oportunidades que se merecía. No soy profesor, pero quiero contar mi historia. La memoria de mi hijo es increíble, ni siquiera le pregunto a mi esposa dónde perdí las cosas, ahora le pregunto a mi hijo de 3 años. Sin embargo, mi hijo es raro, finge que no sabe dónde están las cosas obvias o miente acerca de saber los números. Literalmente cuenta 1, 2, 8, 6, 3, 4, 9, 7, 5, 10. Pero cuando me acerco sigilosamente, a veces cuando está solo en una habitación, cuenta normalmente 1 menos 2 hasta 10 para sí mismo. Muy raro. Había una alumna que se perdió las 2 primeras semanas de clases porque estaba nadando internacionalmente en el equipo nacional canadiense de natación juvenil. La escuela trató de darle un 0 en cada trabajo escolar durante esas 2 semanas por ausencias injustificadas. Una tontería por varias razones. Tuvieron que apelar hasta el superintendente, quien tardó unos 5 segundos en revertir la decisión. Trabajo con niños de 18 a 24 meses y tenemos un niño de 18 meses o año y medio que puede tener conversaciones literales. Estructuras perfectas de oraciones, conjugación perfecta de verbos, pronunciación perfecta, incluso L y R. Conoce todos los alfabetos, números, colores, formas, a simple vista. Algunos de los otros saben algunas de esas cosas, pero nunca he visto un bebé tan avanzado. A veces olvido que solo tiene 1 año porque parece más de 3 años. Tan pequeño como un niño de 1 año. Su papá la llevó a un chequeo médico y el médico preguntó: ¿ya ha dicho alguna palabra? Y todos nos reímos porque ella tiene conversaciones completas. Teníamos un niño de 4 años en preescolar. Estuvo sentado debajo de la mesa escribiendo números durante mucho tiempo. No tuvo tiempo de hablar con nosotros. Cuando salió y vimos lo que había estado haciendo, dijo que anotó todas las multiplicaciones. Resulta que su hermano de 5º grado estaba aprendiendo la tabla de multiplicar y este hermanito realmente quería hacer lo mismo, pero no tenía una tabla de multiplicar. Contó con los dedos para sumar cada columna y acertó en la tabla. Unos días después conoció la multiplicación. También comentaría fechas. Si alguien dijera que cumplió años el 12 de junio, diría: eso es en 184 días, casi de inmediato. En una excursión pasamos junto a algunas estatuas con fechas de nacimiento y muerte, y casualmente resumía: él tenía 78 años y 110 días, ella nació 33 años y 120 días antes que él, etc. Soy un profesor de piano. Enseñé a una niña de 4 años a leer partituras antes de que pudiera leer libros. Cuando le pido que encuentre la C, ella la señalará en la página, etc. También puede hacer muy bien las matemáticas y entiende el concepto de multiplicación. También otra alumna que acaba de empezar, toca de oído y compone sus propias piezas a los 8. También habla 5 idiomas que no descubrí hasta que le dije que estaba aprendiendo alemán.
Después de enseñarle durante 3 meses, ya llegó al punto en que tuve que enviarla a un mejor maestro. Enseñé matemáticas en la escuela secundaria. Uno de mis estudiantes de primer año dividió 1134 entre 63 en su cabeza en menos de un segundo. Dejé que terminara el problema, y luego de que llegó a su respuesta, le pregunté, ¿cómo hiciste eso? Me miró con esta mirada en blanco como si estuviera pensando, no puedes hacer eso. Procedió a decir, bueno, dupliqué 63 y luego lo multipliqué por 10, y luego vi que 1134 era solo la diferencia de esos dos números, entonces 18. Me miró como si nada. Le dije buen trabajo y seguí adelante. Solo estoy por encima del promedio en algunas cosas, pero una de ellas es el cálculo mental. Cuando vi que este niño podía hacer este cálculo que yo no podía, me puse muy feliz. Fue uno de mis momentos más felices como docente. No lo ayudé en ese momento, pero saber que jugué un pequeño papel en su educación matemática me hizo sentir muy bien. No soy maestro, sino un orgulloso hermano mayor. Mi hermanita tenía 5 años cuando llegué a casa de la universidad para pasar el verano después de aprender cálculo. Y se lo expliqué. Y lo anotó en su diario. Sí, mantuvo uno desde que tenía unos 4 años. Pasó rápido el tiempo, después se saltó algunos grados en la escuela primaria y estaba tomando cálculo en la escuela secundaria. Y ella no podía entender por qué era tan fácil. Y volvió a leer su diario, lo descubrió y me llamó, riendo. Tiene un doctorado en física de altas energías y realiza investigaciones en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Estoy muy orgulloso de ella. Trabajo en un preescolar de propósito especial, diseñado para niños en el espectro del autismo. Hice un día de admisión con un niño, 4 años, en el que solo estaba tratando de divertirme y ver qué tipo de cosas le gustaban. Pasé un tiempo en la computadora donde navegamos un poco por YouTube. Buscó un video sobre nuestro sistema solar y comenzó a explicarme la diferencia entre el sistema solar interior y el sistema solar exterior, de qué están hechos, tamaños, campos electromagnéticos para compensar la distancia del Sol, etc. Tuve que buscar en Google todo lo que decía, porque no tenía ni idea de si era verdad. Y todo era cierto. Mi hijo de 7 años está en el espectro del autismo y está obsesionado con el clima y los deportes. Dejé de cuestionarlo porque él tenía razón y yo no. Para Navidad le compramos un montón de libros sobre el tiempo y el clima. Para Año Nuevo los había memorizado todos. Sin embargo, no podemos lograr que haga su tarea de matemáticas. Un estudiante de mi escuela tenía TOC, así que solo memorizó el libro de texto y escribió el capítulo correcto para cada pregunta. Además, su letra era tan nítida que parecía haber sido escrita a máquina. Tengo un estudiante que es un inmigrante que habla inglés con fluidez. Supuse que ella creció en los Estados Unidos. Me dijo que había estado aquí durante un año y que no sabía nada de inglés antes de venir. Estaba impresionado. Tengo otro estudiante que solo hace cálculos instantáneamente en su cabeza. Él no tiene que pensar. Cuando aprende más matemáticas, simplemente se vuelve automático. Explicó que los números simplemente tienen sentido. El trabajo de un niño seguía borrándose en una computadora cada pocos minutos. Estaba teniendo un colapso y vi qué sucedió. Era imposible explicar la eliminación fantasma que estaba ocurriendo. Al final de la clase queda un niño, que estaba sentado en la computadora opuesta al niño que perdió todo su trabajo, me mira y dice, ¿quiere saber cómo fue, señor? Había puesto un teclado USB en la parte posterior de la computadora y lo había configurado para que pudiera presionar la tecla eliminar con el dedo gordo del pie. Fue el ataque sigiloso más divertido que había visto en mucho tiempo. Siendo el profesor, debería haber hecho algo, pero fue demasiado divertido e inteligente. Tuve un alumno de primer grado con un impedimento del habla que estaba pidiendo un tipo de libro. Sus compañeros y yo no podíamos entenderlo sin importar cuánto lo intentáramos. Finalmente, se dio por vencido y sin ninguna frustración, encontró un libro ilustrado con alguien revolviendo una olla en la portada. Abrió el libro y hojeó las palabras hasta que encontró lo que buscaba, la palabra cocinar. Me mostró el libro y señaló, diciéndome que esa era la palabra que había estado tratando de decir, quería un libro de cocina. Este era un niño de 6 años. Trabajo con niños con necesidades especiales y nunca olvidaré a este con autismo de alto funcionamiento, principalmente solo problemas sociales y sensoriales, que era un genio de las matemáticas.
Tenía 4 años y cada vez que teníamos un juego de escondite en grupo, todos contaban hasta 10, excepto él. Decía cosas como, te daré 20 segundos para que te escondas, así que contaré hasta 540 de 27 en 27 o alguna otra aleatoriedad. Escuchaba y escribía todos sus conteos regresivos y los revisaba más tarde y siempre los clavaba al 100%. Y muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, comenta papa frita para saber que eres de los más fieles. Nos vemos y recuerda darle like. XD.